importante desde el punto de vista de evaluación de política, diseño de política, etc. Ya, entonces a ver qué hora es. Las 3:10. Yo estoy aquí moderando y hablando, así que no hay nadie que me controle el tiempo, así que voy a tratar de ir. Bueno, entonces, antes de que comience, por favor, si alguien tiene una pregunta, yo creo que metodológica o que repita algo, por favor, levante la mano, pregunte nada más, porque no somos tantos aquí y no es ningún problema. Quizás de las discusiones un poco más generales las podemos dejar hasta después, ahí tenemos bastante tiempo. Pero metodológicamente, etcétera, por favor, párenme, no hay ningún problema. Bueno, entonces la pregunta que tenemos aquí, ¿bajo qué condiciones pueden distintos actores, que hasta ahora en gran parte han sido marginados de procesos de innovación, tomar ventaja de las crecientes oportunidades para el desarrollo de sus capacidades productivas? Es decir, si uno se inicia en un proceso de innovación, en un sector, etcétera, ¿cómo los actores anteaño marginados, que no son solamente los productores pequeños en términos de agricultura, pueden ser otros actores también, pueden tomar ventaja, es decir, que sea un círculo virtuoso y no que cree fragmentación y polarización, que en muchos casos lo que a veces crea preguntas sociales. Y la forma en que nosotros lo hemos visto, lo queremos presentar es a través de esta idea de teoría de redes. Entonces, por favor, síganme un poco. Esto va a ser un poquito abstracto al comienzo, pero me parece importante presentar la metodología, qué es lo que es, cómo se trata, para poder entender algunos de los resultados después. Cuando uno piensa en redes sociales, ¿ya? Hay fundamentalmente, cuando uno al comienzo cree que la forma en cual nosotros estamos conectados, efectivamente es lo que es. Pero dentro de los estudios de redes hay dos elementos fundamentales que caracterizan a una red. Y esto es fundamental para entender esto. Dos fuerzas. Una es el tema de la cohesión. Es decir, en la manera en que las redes de una manera u otra cohesionan a la gente. Traen a la gente, juntan a la gente. Y en la medida que están más cohesionadas, más relaciones tiene la gente. Y detrás de esto está todas las ideas de capital social, o sea, quién uno conoce, cómo uno se relaciona. Muchas veces, obviamente, está asociado a la asociatividad, pero uno puede tener red sin tener una asociatividad. La manera en que uno conoce a mucha gente, uno tiene esa red. Lo importante de este tema es que en la medida que crecen redes, en la medida que se fortalecen redes, en la medida que la gente se conoce, se crea una expectativa entre los actores que están dentro de esa red, de cómo comportarse, de qué es lo que uno debería hacer, una expectativa social. Y eso es lo que, de ahí proviene la ventaja de la asociatividad, porque de una manera u otra ayuda a que actores se comporten de una manera que sea positiva, que haya más fiabilidad, etcétera, entre lo que ellos hacen. Entonces esa es una tradición y por eso la gente cree que mientras más densas esas redes estén, es mejor. Pero hay otra tradición que tiene que ver con redes y tiene que ver con la apertura de redes. Déjenme pasar un poquito muchas veces. Entonces, ahí por ejemplo, ustedes ven ahí un mapa de red, ¿ya? Este mapa de red, cada uno de los puntitos es un actor, ¿cierto? Puede ser una persona, una familia, un productor. Y el vínculo entre los dos, no sé si ustedes han visto estos mapas, existe algún tipo de relación, ¿ya? Esta es la red de cientistas de San Diego, o sea, de Silicon Valley, en el 2003. Ustedes miran, mientras más al centro de esta red está, más está cohesionada. Parece una familia, que todo el mundo se conoce y hay mucha conexión. Si una persona quiere conocer a alguien, es muy fácil llegar a esa red, ¿ya? Esto es una forma de diagramar esa red. Aquí les muestro otra red. Esta es una red de afiliaciones de científicos en Cambridge, en Inglaterra. Y usted aquí ve una red que tiene una estructura muy distinta, es más fragmentada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay un cientista en la parte de abajo de la red y quiere llegar al centro de esa red, usted ve que tiene que pasar por varias etapas y cada etapa que pasa se pierde información, se pierde conocimiento. Hay una ineficiencia. Esta es una red fragmentada, con baja densidad, ¿ya?
Entonces tenemos como que dos extremos, una red cohesionada y una red fragmentada. El problema, bueno, ahora volví al segundo tema de la apertura de redes. El problema es que cuando las redes están muy cerradas, y esto es lo que a veces no se discute o no se toma en cuenta, cuando las redes están muy cohesionadas y muy cerradas, ocurre un problema, que es un problema de redundancia, donde todos los actores que están dentro de la red saben lo mismo. Entonces los costos de coordinar esa red, de mantener esa red, de compartir todos los conocimientos que uno tiene con esa red, son más altos que las ventajas que esas redes traen. Y entonces esas son redes cerradas, esas son redes redundantes, esas son redes que a veces crean una visión interna y no permiten que entren ideas nuevas, que no permiten que entre innovación. ¿Ya? Entonces tenemos una dinámica que lo que vamos a ver hoy día, entre redes que son muy cerradas y redes que por otro lado son muy abiertas. Lo que idealmente uno podría pensarlo, es una red que combine apertura con densidad. Es decir, que entre información, mucha información de afuera, y que esa tenga un proceso de transferencia tecnológica eficiente, porque la red es densa, porque la red está bien articulada. Entonces una cosa así es lo que uno realmente está buscando. Al centro está la red densa, donde la gente se conoce, donde la gente puede transferir, donde hablan los mismos idiomas, donde hay fiabilidad, pero que también haya vínculos y lazos con afuera de la red. Lo que alguna gente lo llaman vínculos débiles. ¿Ya? O sea, que haya información que entre desde afuera, que permite articular, oxigenar esa red y que traiga innovación. Una dinámica entre las dos cosas. Lo que pasa es que todavía nosotros no sabemos muy bien cuál es la relación entre apertura y estar cerrado. ¿Cómo se dan esas dos experiencias? ¿Cómo es mejor tener una red de pequeños agricultores? ¿Es mejor tenerla cerrada, abierta? Se pueden hacer las dos cosas. Eso no lo sabemos desde un punto de vista de investigación, no se ha investigado. Bueno, entonces esas son dos piernas que tiene esta metodología. Tiene una tercera, que es algo que no se ha hablado mucho esta mañana, y me sorprende un poco. Porque esta mañana se habló de la importancia de la agricultura familiar, de participación, etcétera, pero no se habló mucho de que hay muchos años en el cual ya se discute el tema de gobernanza, de hasta qué punto se toma en cuenta, se escucha y se incorpora a los actores, es decir, a los productores, en procesos de innovación que les afectan a ellos. Es decir, la diferencia entre tener una política de innovación de arriba abajo, que comienza de arriba y que dice, hay una cita muy famosa de Amartya Sen que dice que toma a la gente como, a las personas como agentes, no como pacientes, sino como agentes. Es decir, ahí están los pacientes que son pasivos y nosotros les vamos a solucionar los problemas, a diferencia de que se los incorpora como personas, individuos con sus intereses, etc. Y siempre en la política, durante los últimos 50 años, tenemos como un equilibrio entre la descentralización y centralización, descentralización. Pero bueno, aquí nosotros tomamos eso en cuenta, es decir, entre una política que comienza desde arriba y se impone hacia abajo, que en algunas circunstancias, claro, tiene razón, en algunas situaciones de economías de escala, cuando las preferencias probablemente son más homogéneas, cuando quizás se necesitan altos niveles de coordinación central, a diferencia de una política de abajo arriba, en el cual se le da mayor participación a los actores locales y planeación de práctica. Bueno, la metodología que nosotros usamos es básicamente esa. Y esa es la que nosotros le presentamos al Ministerio de Agricultura, también hablamos con el FIA y nos dijeron, bueno, adelante. A ver qué sacamos, qué es lo que nosotros podemos ver. Entonces, lo que yo les voy a hablar de ustedes, lo que yo voy a compartir con ustedes, son tres casos de estudio. Los primeros dos son un poco más cortos. El primero tiene que ver con un estudio que compara dos clústeres, el mango en el norte de Perú, en el Piura, con un clúster de aceite de palma. El segundo va a ser de Colombia, un poco más
toma otro tema de aceite de palma, y el tercero va a ser sobre Chile, que va a ser un poquito más extenso. Bueno, aquí tenemos nuestras dos redes. A mano derecha tenemos el mango, a mano izquierda tenemos la red social de los productores de aceite de palma. ¿Cómo vamos con tiempo? Ahora ustedes inmediatamente ven, desde un punto de vista estructural, que la red que está a mano derecha es más densa, ¿cierto? En el medio, se nota, hay más actores, tienen más relaciones entre sí, ya que la red a mano izquierda. Pero lo otro que ojalá que vean y que se den cuenta, que en la red de izquierda está muy centralizada alrededor de 2 o 3 actores. Estos actores articulan la red. Y esto crea una gran dependencia, que puede ser buena o mala, pero en efectiva es una dependencia en esos actores centrales. Entonces, tomamos primero nuestras medidas, ¿no? Tenemos arriba cohesión, que yo les dije hasta qué punto era cohesionada, y abajo hasta qué punto era abierta. Ahora, lo primero interesante que encontramos es que la red que está más cohesionada también es la que está más abierta. Mientras que la red que está más cerrada también es la que está más fragmentada. Es decir, al parecer, aquí no estamos hablando de causalidad, que uno causa al otro, nosotros no podemos medir eso. Pero sí al parecer, que lo que está ocurriendo es que en la medida que estos productores del mango se juntan, empiezan a crear asociatividad, empiezan a crear una demanda por servicios, hay una respuesta de parte del gobierno, de parte de empresas grandes, entonces empieza a abrir la red. O sea, ya empiezan a llegar servicios desde afuera que comienzan a responder a ciertas demandas. Así lo interpretamos nosotros. Es decir, hay una relación positiva en la medida que hay demanda, que hay cohesión, que la gente se junta, que hay más capital social y que se abra esa red. Por el contrario, cuando los productores pequeños, porque estos son la mayoría de productores pequeños, están fragmentados y no son capaces de articular una demanda en conjunta, entonces esa red queda fragmentada y queda cerrada. Y esa es la primera cosa que nosotros encontramos, que nos parece interesante de parte de como resultado de esto. La otra cosa que por supuesto es llamativo es el nivel de dependencia que tienen los productores en una o dos organizaciones. Aquí están las dos organizaciones. Estas dos son, aquí lo siento, pero los que están sentados allá no tienen el beneficio. Son dos asociaciones, ¿ya? Que están estos aquí, ¿ya? Una asocia a productores un poco más grandes y la otra asocia a productores un poco más pequeños. Y cuando nosotros medimos, porque esto es importante desde el punto de vista de indicadores y mediciones, ¿quiénes son las organizaciones que comparten información? Bueno, nos quedamos con esta aquí, ¿ya? Este tiene 8 vínculos que trae de afuera y solamente una organización. La gran mayoría ya no comparte información. Entonces esa dependencia es un tema muy importante que también empieza a surgir. La tercera cosa que nos pareció muy interesante como resultado de este estudio que hicimos, usando redes, es, si nosotros vemos esta red, lo que hicimos aquí es que tenemos solamente los productores y sus asociaciones. Ya le quitamos los otros vínculos. Estas dos asociaciones en el medio, APEM y ProMango, esto es solamente el mango, son los que articulan la red de productores. Pero si yo les hago una pregunta, ¿qué es lo que les llama la atención de este dibujo? ¿Qué me dirían ustedes? Hay dos cosas que son fundamentales aquí. Son simétricas y empiezan a dispersarse. Son prácticamente simétricas. Están como equidistantes. No sé qué elementos tú levantaste para... Tengo una pregunta nomás. Si ustedes ven este dibujo, ¿qué es lo que les llama la atención? ¿Perdón? O sea, claro, las dos organizaciones del medio articulan todos los productores, pero hay dos cosas que son fundamentales aquí. ¿Qué es lo que les llama la atención? Ya, hay una división estructural, pero si uno toma el próximo paso, las dos organizaciones principales, no hay vínculos entre ellos. Acá hay una simetría de información entre los productores amarillos, que son los más grandes, en términos relativos, con los productores, en este caso rojos, que son los más pequeños. Es decir, hay una simetría de información entre los dos. ¿Ya? Que significa que los de derecha
tienen monopolio de los precios, tienen algunas prácticas que no comparten, especialmente la parte de marketing, que no comparten. ¿Ya? Entonces eso significa que cuando uno está hablando de la trayectoria de un clúster de pequeños productores, aquí van a haber trayectorias probablemente distintas. ¿Ya? Porque ellos, los de mano izquierda, tienen que organizar sus propios medios de otra manera de hacer sus cosas. Por supuesto, la otra característica aquí es que no hay relaciones directas entre los pequeños productores. No hay relaciones bilaterales entre los pequeños productores. Están totalmente dependientes de unas organizaciones en el centro. Bueno, ya un dibujito ahí. ¿Qué es lo que nosotros sacamos? Las primeras 3 conclusiones. Al final vamos a terminar con como 12 conclusiones. Pero las primeras 3 conclusiones. Que la barrera más importante para la inclusión de los pequeños productores es la fragmentación de redes sociales, la cual dificulta la difusión de información. Si los pequeños productores están fragmentados, no tienen capacidad de voz, no tienen capacidad de acción. Segundo, la cohesión de redes es afectada por la habilidad y la voluntad de los actores centrales para ayudar en la articulación de estas redes. Si los actores centrales se participan de una manera oportunista, si no quieren compartir, etc., entonces desarticulan totalmente la red por el poder que ellos tienen. Y la tercera es que la cohesión y apertura tienden a ser complementarios. Entonces, en la medida que se abre, que hay cohesión, también tiende a haber una cierta apertura. Desde el punto de vista de política es una cosa bastante importante. Bueno, el caso estudio 2. Este es un caso corto, es un estudio mucho más grande, llevado a cabo por Paloma Bernal, una estudiante conmigo en la Universidad de Sussex, en Spru, y ella ha hecho un trabajo fantástico sobre el caso de la pudrición del cogollo, llamado ahora PC, en Colombia, que ha afectado a 2 zonas, a ver si mostramos el mapa aquí, a dos zonas principalmente de Colombia que mata. Entonces, la idea es cómo, porque la respuesta a una enfermedad de este tipo es un tipo de innovación. Cómo se responde, cómo se organiza, etcétera, es un tipo de innovación. Entonces, la característica que tiene la aceite de palma en Colombia es muy curiosa. Antes, la gran mayoría de la producción era llevada a cabo por grandes empresas que también, que producían, pero también transformaban el aceite de palma en aceite, se refinaban el aceite de palma. Eso ha cambiado. Si ustedes ven el gráfico aquí, usted ve que la gran diferencia entre el 99 y el 2010 es que ese pequeño grupo ahí, que era un 1%, ahora se ha transformado en 16%. Esos son alianzas. Esencialmente son pequeños productores. Y la razón por qué hay más pequeños productores participando es una política del gobierno para tratar de darle un ingreso sustentable a los pequeños productores en Colombia, con todos los problemas que han tenido de violencia, etc. Es una ingeniería social. Y los grandes productores están totalmente de acuerdo, porque ellos tampoco pueden producir cuando hay guerra civil en el campo, etc. ¿Me entienden? Entonces es una forma de crear una relación. Entonces es interesante, pero si ustedes ven el otro gráfico a mano derecha, ustedes ven que en términos de brecha de productividad, es bastante grande entre las 3 regiones, especialmente en la Oriental 1 y la Oriental 2, entre los pequeños y los grandes productores. Entonces, ese es el gran desafío que tienen. Y tienen este problema de la pudrición del cogollo. Entonces, que yo les dije, y quiero mostrarles 2 gráficas que son cortas, pero son muy, muy llamativas, ¿ya? Muy dramáticos en cuanto a lo que muestro. Este es un, como ustedes ven, los mapas de redes. Este es un clúster, en una parte de lo que nosotros vemos. Antes, que en el año 2010, antes de que llegara el PC, antes de que le tocara les afectara esta pudrición del cogollo. Entonces aquí tenemos una red que es relativamente típica cuando nosotros vemos pequeños productores, ¿ya? Vemos aquí una empresa refinadora. Vemos aquí otra empresa que es una asociación nacional y algunos otros productores.
Pero les quiero hacer hincapié en este número aquí, porque estos son todos los indicadores, yo los puedo explicar después, ¿eh? No voy a parar en explicarlos ahora porque es una parte técnica, pero todo lo que yo les describí de coherencia, de apertura, todo eso se puede medir, ¿ya? A través de este estudio. Pero acá hay un indicador que dice nivel de redundancia. Si ustedes ven el último ahí con la flechita, nivel de redundancia. Y eso esencialmente mide, se llama el constraint. Y eso esencialmente mide hasta qué punto dentro de la red hay nodos que tienen la capacidad de traer información nueva. ¿Ya? O mejor dicho, falta de información nueva. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven aquí, es 0.8, es altísimo. Es decir, la red es una red relativamente cerrada, con poca capacidad de traer conocimientos nuevos. Entonces, claro, una red, como yo les dije antes, que está cerrada, con poca capacidad, tiene poca capacidad de prevenir, poca capacidad de ver lo que les viene. Ustedes ven una red totalmente desarticulada. La asociación que existía ya no existe, se fue. Ya todos los indicadores, si ustedes ven a mano derecha ahí, en la parte ennegrecida, todos han bajado. La cohesión ha bajado en la mitad, ahora hay una asociación. El nivel de centralización también ha bajado porque hay menos productores. Variedad de conocimiento 0,1. Entonces, ese es el efecto. Cuando la red está muy cerrada, ya no es capaz de prevenir, no es capaz de planear, no es capaz de estrategizar, no tiene los asistentes capaces de mirar hacia el futuro. Y si uno compara esta red con otras, era más cerrada. Ese es el segundo caso de estudio. Conclusión 4. Las redes necesitan vínculos con variedad de actores externos a la red. La alta redundancia puede, ahí le falta una palabra, a sectores vulnerables, cambios repentinos como crisis sanitaria. Se mezcló, pero ustedes yo creo que entienden el punto, ¿no? Es menos capaz de enfrentarse con la situación de la red. Bueno, ahora volvemos a... Sí, claro. ¿Ustedes evaluaron el nivel de comunicación con el exterior de esa red? Sí. ¿Cómo era? En este caso, nosotros medimos la variedad, nosotros diferenciamos, y esto lo voy a mostrar en el caso de los Berry, la variedad como vínculos desde afuera de la red. En el sentido que vínculos dentro de la red o dentro del clúster tienden a ser más que tienen que ver con cambios incrementales, mientras que cambio ya más radical de variedad tiende a venir desde afuera. Eso produce un cambio. Entonces, si uno diferencia el cambio, la variedad de productores de afuera de adentro, uno puede medir hasta qué punto la red está abierta. Lo que nosotros hicimos fueron encuestas, a todos los actores dentro de una, como uno quiera definir la red o el clúster, nosotros los encuestamos a todos y les preguntamos de a dónde ustedes reciben conocimiento, ¿ya? Y de ahí fue, entonces no es que yo le pregunto a usted a quién usted entrega conocimiento, no, le preguntamos a otra gente alrededor de su red y si usted le mencionan, entonces usted aparece, si no lo mencionan, no aparece. En todo caso hay un paper que explica todo esto y yo se los puedo mandar, ningún problema. Bueno, el tercer caso, el caso de los Berry en Chile. Ya, esto, como yo les dije, ayer entregamos un informe, así que esto está calentito. Pero acá hicimos dos estudios. ¿Ya? En realidad, lo que motivó este estudio es entender cuál es la situación de estos productores y en el marco de un interés por parte del Ministerio de Agricultura de crear una política ya más de territorio, ya en el sentido de crear vínculos territoriales entre los productores. Pero, entonces, nuestro estudio se basa fundamentalmente en un grupo de productores que son, un grupo de productores de frutilla que, como escucharon ustedes, están relacionados a un SAT. El SAT es un tipo de servicio un poco más avanzado con un grupo de productores que tiene más capacidad, ¿ya? Que son los de frutilla, incluso se están metiendo en áreas orgánicas. Y el otro, un estudio de un grupo de productores de frambuesa, que están apoyados por un Prodesal. Prodesal
según las normas de INDAP, es un grupo de productores que tienen quizás menos capacidad, los huertos son más pequeños, etc. Entonces es un interesante contraste. La otra cosa que es importante entender es que el grupo de frambueseros que nosotros encuestamos, es un grupo que quiere entrar en una alianza comercial con una empresa compradora. Entonces es un grupo en formación, a diferencia del grupo de frutilla, que ya está bastante bien afiatado y ya está trabajando hace un buen tiempo y tiene mayores. Entonces, los dos clústeres en realidad no son comparables en sí. Ahora, ponemos algunas cifras juntas, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? En cuanto a los dos grupos. Y hay ciertas características que son importantes. Ya, ¿qué más antes de que comencemos? Ya, bueno, y el trasfondo aquí es que el tema de los berries está entrando muy fuerte en Chile, en esta parte. ¿Ya? Hay mucho... pero hay una demanda crecientemente por los compradores en Europa para cumplir con normas de sanidad, para cumplir con otras normas, y esto plantea un desafío bastante grande, especialmente para los frambueseros, que son los más pequeños y que tradicionalmente han estado dependientes de lo que se dice en Chile, los colchenchos, que son los intermediarios, para vender su fruta, ¿ya? Esos, a veces ahí hay menor control de calidad, entonces tiene que haber una transformación en la forma en la cual se produce y se transporta, y toda la relación tiene que cambiar. Entonces es un gran desafío. Entonces, desde un punto de vista de inclusividad es muy importante, porque aquí vamos a ver qué tipo de transformación se puede dar. Bueno, nosotros comenzamos con, les voy a mostrar dos tipos de mapas primero, ¿ya? Esto es la mapa de la red de frutilla, y aquí nosotros diferenciamos entre los que están dentro de la red y los que están fuera de la red. Los azules son los que, perdón, los amarillos son los dentro de la red y los, ¿qué es eso? Azul, verde, no sé, los que están fuera de la red. Esta es frutilla, y ustedes ven que hay bastantes organizaciones que vienen de afuera del clúster. Este sector de Chillán, vienen fuera del clúster a proveer servicio. Este es el caso de la frambuesa, usted ve que tiene otra estructura y hay menos organizaciones que vienen de afuera. Les muestro otro mapa. Esto muestra no si están afuera o dentro, sino la variedad de organizaciones que aparecen en las encuestas, ¿ya? O sea, los verdes son los que proveen los prodesales, etcétera, pero ahí tenemos productores, compradores, SAT, instituciones, informaciones, otros productores, proveedores, aquí hay viveros, todo tipo de organizaciones, una gran variedad de organizaciones que están proveyendo servicios. Y lo mismo mostramos como mapa para la frambuesa, y esto está resumido en esta tabla aquí, ¿ya? El número de organizaciones. Lo que yo quiero hacer hincapié ahí son estos números aquí. Aquí tenemos que en el caso de la frutilla, el 69% de todas las organizaciones que aparecieron son proveedores de servicios, ¿ya? O sea, un número interesante de servicios, organizaciones de servicios que están haciendo, y el 35% del total, o sea, de los 100, vienen de afuera del clúster, ¿ya? Esto compara con el caso de la frambuesa, donde solamente un 31% son servicios y solamente el 12% vienen desde afuera. Como yo les dije, hay que tener cuidado con hacer comparaciones. Sin embargo, les estoy mostrando el tipo de cosas que se puede hacer con este tipo de metodología, ¿ya? En este caso, no quiero pasar demasiado tiempo, pero se los muestro. Esta es la tabla que muestra nuestra innovación inclusiva. Es decir, el nivel de coherencia del clúster. Ustedes ven que la frutilla es mucho más coherente que la frambuesa, ¿ya? Apertura, transferencia de conocimiento desde afuera, etc. Voy a entrar en detalle un poquito en algunas de estas cosas enseguida. Pero esto es para demostrarles simplemente que esto tienen indicadores, que uno puede jugar con estas cosas, ¿ya? Las conclusiones a continuación. El nivel de cohesión baja considerablemente
cuando se considera solamente a los productores. Ustedes ven aquí, miren, el nivel de cohesión de las redes es 2.43. Pero si solamente se toma la cohesión entre los pequeños productores, es decir, si se saca a todos los otros servicios, o sea, hasta qué punto hay contacto directo entre los productores, usted ve que ese número baja. Entonces, nuevamente tenemos el problema. No sé si hay la diferencia entre este número y este número. ¿Ya? Casi no hay contacto entre productores bilaterales. Y esto ocurre en los dos. Hay una gran dependencia que todavía sigue ocurriendo en otras organizaciones de afuera. Entonces, este es un problema cuando los productores, para dar una voz a los productores en el sentido de su propia organización. A ver, me estoy confundiendo aquí. Ya, esa es una conclusión importante. Segundo, la apertura, medida como conexiones desde afuera hacia adentro del clúster, es baja en ambos casos. Si ustedes ven, esta es la apertura .72, .52. Aparece baja. .72, .52. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto es un punto importante. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Antes mostramos en la tabla anterior de que había muchas organizaciones que traían conocimiento de afuera. Pero cuando uno lo mide desde un punto de vista de conexiones, es muy bajo. Entonces, lo que realmente está ocurriendo aquí es que hay una diferencia en la naturaleza de las conexiones dentro del clúster y fuera del clúster. Dentro del clúster, las conexiones son densas, son cohesionadas, son ricas, son fuertes. Mientras que las conexiones que vienen desde afuera son de un productor a un productor, una cosa así, son mucho más débiles. Y así debería ser. Es decir, el territorio juega un papel fundamental para introducir innovaciones. ¿Ves? Si ustedes ven, a ver, si les muestro nuevamente la parte, las conexiones dentro de los productores, dentro de las asociaciones, son muy, muy importantes. Mientras que los productores de afuera, hay muchos, pero tienden a tener una conexión con entonces el territorio es donde realmente se aplican tecnologías de afuera, se resuelven problemas en la introducción de tecnologías que vienen de afuera, y esa riqueza del territorio es muy, muy importante. Entonces, geografía importa, ¿ya? El territorio y el espacio importa bastante desde un punto de vista de cómo se introducen innovaciones. Bueno, ahora entramos un poquito más en detalle en algunos otros resultados, ¿ya? que nos parecían interesantes y queremos compartir, ¿ya? Si entramos un poco más en la situación de los pequeños productores, ¿ya? Porque eso en el fondo, en muchos casos, es la discusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y aquí enfatizamos un poco el punto que dijimos antes. Si uno le quita todos los servicios a los productores, que son los de arriba, frutilla y frambuesa, se ven redes terriblemente fragmentadas, ya con muy pocos vínculos bilaterales, muy pocos espacios. ¿Ya? Por ahí hay un emprendedor, ¿no? Por ahí hay uno que otro, pero son muy pocos. ¿Ya? Entonces, estas organizaciones aquí, los Prodesales y los SAT, son los que realmente articulan estas redes. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que hay una gran discusión, que para que los productores pequeños tengan una voz y tengan una demanda, tiene que haber un espacio para que ese se dé, un espacio común. Hoy día, algunos estaban hablando esta mañana de bienes comunes. Yo quiero introducir el concepto de un espacio común. Que no tiene que ser un local, necesariamente, un espacio físico, pero un lugar donde los productores estén juntos, donde no hay relaciones de mercado entre ellos, y pueden conversar los temas y pueden levantar las cosas que les preocupan. Ahora, en el caso chileno, como no tienen sus propias organizaciones, son bastante escasas, los espacios están realmente llenados por los Prodesal y por los SAT. Eso es lo que pasa, pero eso no fue la intención. Si uno mira los contratos de los agrónomos, ingenieros, es una cosa netamente técnica. Usted va a ir a tantas reuniones, pero no hay nada ahí sobre cómo discutir, cómo crear asociaciones, cómo escuchar a gente, cómo dejar que algunos que no tienen voz, cómo crear dirigentes, no hay nada de eso.
pero ellos lo usan. Ellos lo usan porque es el único espacio que tienen, entonces se convierten en ese tipo de cosas. Yo creo que hay que tener más, o sea, en los lugares ellos saben eso, pero no están conscientes, no hablan de eso. Entonces, eso es algo que queremos hacer conciencia. Aquí yo metí simplemente una gráfica de una famosa investigadora, Elinor Ostrom, que se ganó el Premio Nobel de Economía el 2009, que ella habló de cómo crear un patrimonio, cómo cuidar un patrimonio común. Y en este caso, ese patrimonio común es ese espacio, ¿ya? Entonces hay toda una metodología, ¿ya? Donde la gente puede cuidar el agua, donde la gente puede cuidar su espacio. Es decir, para crear mayor asociatividad. No es algo que se puede hacer sin pensarlo, sin estudiarlo. Se necesita gente especializada. El punto que yo creo que nosotros, una persona dijo esta mañana, que me parece que algunos de estos asesores técnicos juegan, aunque inconscientemente, ese papel, pero se tiene que hacer más consciente. Bueno, la articulación de la demanda de productores pequeños se da a través de espacios comunes. Estos son espacios que grupos de actores han definido como un colectivo y representan un paso necesario para la coordinación de acciones comunes. Yo creo que en este momento no se está discutiendo el tema de la asociatividad en términos de esto, y nosotros queremos enfatizar eso. ¿Qué más? Bueno, este es un gráfico interesante. Esto muestra quién recibe información, que son la gráfica azul, y quién comparte información. ¿Ya? Les quitamos los que reciben muy poco, etc. Y ustedes ven que no todos los que reciben comparten. Algunos reciben poco, que tienden a ser productores, y no comparten mucho. ¿Ya? Algunos por ahí, pero no es tan raro eso, ¿ya? Siempre, porque reciben muy poco, entonces no tienen tanto que compartir. Pero hay varias organizaciones que reciben bastante. Por ejemplo, aquí tenemos, ve ustedes, reciben algo y comparten mucho, como los Prodesales. Claro, es una institución pública. Pero ¿qué pasa con las empresas privadas, las más grandes? Aquí tenemos en el caso de la frutilla, la última, Agroindustria 1, recibe mucho y comparte 1. Obviamente esa organización, la de abajo allá, está enraizada en su territorio. Es un emprendedor, recibe y comparte. No es el caso de la Agroindustria 7, que recibe, pero no comparte. Y este dibujo demuestra eso. Tenemos aquí la Agroindustria 1, a la derecha, miren, recibe mucho, no solamente de las mismas organizaciones, sino que de distintas organizaciones, y comparte. Los verdes son productores, o sea, hay una relación directa. Mientras que a mano derecha solamente recibe. Entonces aquí se crea una simetría de información, ¿ya? entre algunas organizaciones. Es decir, varía según donde uno está. Algunas organizaciones comparten más que otras. Bueno, yo creo que estamos llegando un poco ya al final ya. Queremos enfatizar un poquito, o poner la linterna sobre la luz, sobre el papel de los servicios técnicos y el papel que juegan ellos. Es decir, en el caso chileno, los SAT y los Prodesal. Ustedes ven aquí que lo que hicimos aquí es un mapa. Los amarillos son los servicios técnicos, ¿ya? Y ustedes ven que los servicios técnicos no solamente articulan las redes de los productores, sino que articulan muchos de los servicios que están llegando desde afuera, ¿ya? O sea, nosotros los llamamos intermediarios de conocimiento, ¿ya? Que es un papel que yo creo que deberían tener más claro, o sea, el papel que juegan y el tipo de trabajo que se hace aquí. Incluso si nosotros entramos, este es el caso de la frambuesa, más en detalle, ustedes ven aquí, este gráfica muestra es un subclúster, es un elite. Esta red es la que mueve el clúster de frutilla, porque son los productores que tienen más conexiones y están unidos entre ellos, ¿ya? Y aquí la característica es que el SAT está coordinando casi todo esto, ¿ya? Es decir, tienen que desarrollar una capacidad de coordinación, de integración, ¿ya? De diferentes bases de conocimiento. Entonces son verdaderos emprendedores de conocimiento.
Entonces, la conclusión, en la medida que las actividades del clúster se hacen más especializadas, como es el caso de la frutilla, los servicios de asistencia técnica requieren también más especialización. Esto incluye tareas de intermediación, por ejemplo, intermediación de conocimiento. Por ejemplo, selección. ¿Cuáles son las mejores opciones para este clúster? Difusión de tecnología, coordinación de actividades y hasta desarrollar estrategias, porque acuérdense, este es el espacio común para los productores y los productores ven a los productores ven a los jefes de los SAT casi como sus dirigentes. ¿Ya? Entonces es una capacidad que han desarrollado y nosotros hablamos con ellos y es bastante especializada, pero yo creo que está como que debajo del radar, por decirlo así. ¿Ya? Sí, les queríamos hablar un poquito del tema del abajo arriba, arriba abajo. ¿Ya? O sea, nosotros tuvimos entrevistas con las organizaciones principales aquí en Chile que proveen servicios de investigación, etcétera, el INEA, el FIA, INDAP, etcétera, sobre cómo los cientistas que desarrollan las plantas, los proyectos de investigación, si toman en cuenta primero si las toman en cuenta y segundo si las toman, cómo lo hacen, las necesidades de los productores, especialmente los más pequeños. ¿Ya? Entonces, a ver, el objetivo fue explorar aprendizaje en política de innovación y en particular en cuanto a la participación de pequeños productores. La evidencia recopilada muestra que la política tecnológica de agricultores es principalmente de arriba abajo. Es decir, vimos nula evidencia de que si nosotros pensamos en el desarrollo de política como una fase, etapa, 3, 4, 5 etapas, ¿ya? La idea es que deberían ser en la primera etapa los diferentes actores ser introducidos. ¿Ya? Nosotros vimos nula evidencia de que las necesidades, los problemas, etcétera, de los productores de pequeños están ni siquiera pensados en la primera etapa, en el diseño de las políticas. ¿Ya? Ahora, existen matices, ¿ya? La gente de INEA, de FIA nos dijeron que sí, nosotros nos preocupa este tema, porque queremos que nuestras tecnologías sean utilizadas bien. Entonces hacemos un intento de retroalimentación, ¿ya? Levantar información de los productores. Pero la verdad es que esto es algo que se hace, no es parte del diseño de cómo se desarrolla la política, ni tampoco en realidad parte de la evaluación. Es decir, introducir ciertas inquietudes no es parte de eso. Entonces, claramente, en efecto, es un sistema lineal. Esta mañana criticamos mucho el sistema lineal, pero aquí el sistema lineal está vivo y cojeando y le va muy bien. Es como funciona. ¿Ya? Entonces, el problema con eso es que muchas veces las soluciones finales no son las soluciones que realmente los pequeños, que no les resuelven los problemas totalmente a los pequeños productores. Por lo tanto, conclusión, es importante incorporar desde un comienzo a los productores pequeños, es decir, desde la definición de los problemas. Y segundo, para enfrentar los desafíos futuros en área de tecnología, sustentabilidad, desigualdad, es necesario evolucionar desde una visión lineal a una visión transformadora. Yo quiero enfatizar este punto de transformación, porque si uno ve el desarrollo de política de innovación, durante los últimos 40 años, uno podría decir que primero comenzó con la idea de investigación y desarrollo, totalmente lineal. Se pone harta plata al comienzo y después algo que sigue. Segundo, se habló de sistema de innovación. Está muy bien, incorporar a todos los agentes. El problema ahora es que nosotros nos enfrentamos con toda una serie de desafíos que yo los plantearía como transformacionales. Es decir, el problema con un sistema de innovación es que refuerza el sistema existente. Pero ¿cómo uno desarrolla una política que cambie la forma en que se hace innovación? Radicalmente. Porque eso es lo que a veces son los desafíos que nosotros nos encontramos, especialmente en áreas como cambio climático. Entonces, alguna gente le dice innovación 3.0, es decir, una política transformacional de innovación. Pero para hacer eso es necesario tener un sistema mucho más inclusiva, es decir, que se incorporen a distintos sectores, porque esto no puede ser, algunos de los desafíos, algo que se puede hacer de manera totalmente centralizada de arriba abajo.
Bueno, es un resumen de las conclusiones, no se las voy a repetir otra vez, pero creo que vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque esta es una metodología utilizada en 3 clústeres, en 3 casos de estudios bastante distintos, ya muy variados. Uno de los problemas en hacer investigación o ver temas de agricultura es que son muy variados las condiciones, las situaciones, entonces es muy difícil sacar política, escalar política, porque son muy distintas las situaciones. Ahora, yo creo que no hay que rendirse, hay que buscar formas de por lo menos enfrentar ciertas situaciones comunes y después ahí en la aplicación uno lo ve. Yo creo que algunas de estas conclusiones que nosotros hemos visto son generalizables, no para todos, pero por lo menos nos da un indicio de cómo ir a través de los diferentes sectores. Y esto es algo que esta metodología yo creo que es una ventaja que tiene, ¿ya? Reflexiones finales, termino con estos 3 puntos. Se hace necesario crear una infraestructura material, obviamente eso no, nadie pone en duda eso, caminos, puentes, acopios, etc. Pero también inmaterial, si esa palabra existe, que nosotros definimos como espacios colectivos para la transferencia de conocimiento. Estuvimos hablando digital, estuvimos hablando de un espacio común, estuvimos hablando de cosas que la gente tiene, que es común, porque una infraestructura es algo que todo el mundo puede compartir, ¿ya? Entonces creemos que es necesario crear eso a nivel común para darle una voz y una demanda coherente a los pequeños productores. Dada la importancia que tienen los asistentes técnicos en la articulación de las redes de pequeños productores, estos actores tienen que estar, yo creo que capacitados, por todo lo que hemos discutido, ¿ya?, en cómo ellos son articuladores de la red y cómo potenciar acciones comunes, porque en este momento se hace sin preparación, ¿ya? Y finalmente, el alto énfasis en la política de arriba hacia abajo ciega a otros enfoques, ¿ya?, que es abajo arriba, que en otros contextos se han utilizado y que han sido altamente exitosos. Todo lo que viene de la innovación desde abajo, grassroots innovation, ¿ya? O sea, se deben considerar de parte de las universidades otros tipos también para ayudar y reforzar el proceso de inclusividad. Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias por su atención.